Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Mientras esperamos que suba Simón. Buenas tardes a todos. Como ven, mi nombre es Fabio Gato, voy a ser moderador de este megapanel de telcos. Y estoy muy contento y muy honrado de estar en este panel, de poder coordinar con estos presidentes de estas telcos tan importantes y con Simón también como director de planeación. Yo estoy llevando lo que es la industria de TIC, o lo que sería en nuestro nombre en Accenture, la industria de telecomunicaciones, media y tecnología en toda la región. Lo estaba haciendo desde México, desde este año lo estoy haciendo desde Colombia, con lo cual creo que por el acento, más allá que hace mucho que no vivo en Argentina, van a identificar quién es el moderador por el acento y por la corbata, ¿sí? Bueno, estoy a tono acá con los panelistas. Así que buenas tardes, muchas gracias por formar parte de esta charla. Brevemente, y con el poco tiempo que yo voy a tener, les voy a dar una introducción muy breve, porque la idea es aprovechar y optimizar un poco todo el tiempo que tenemos para un montón de preguntas que tengo, digamos, para estas personas que me acompañan en el panel. Así que simplemente como introducción, y este no me está funcionando, así que vamos con esto. Yo tenía una presentación que la fui cambiando después de ver la presentación, no sé si algunos formaron parte ayer de la introducción que dio el ministro TIC, David Luna, ¿no? Donde contaba un poquito la posición de Colombia, comparado un poco cómo estaba Colombia respecto a todo lo que es el contexto internacional desde el punto de vista tecnológico y economía. Entonces, como me robó alguna de las slides que tenía, tuve que hacer un cambio de presentación, pero sigo con el concepto. Y lo que estoy mostrando acá es cómo está Colombia en este contexto global, en el contexto global de las visiones económicas que soportan la tecnología. Y si ustedes ven ahí un poco el iPad, ¿sí? Esto que está acá, es el informe global de información de tecnología mundial que acceden ustedes por su informe público, donde básicamente existen unos 10 pilares en los que comparan un poco el mercado nuestro colombiano con las economías, con 143 economías que existen en el mundo, desde el punto de vista de varios subíndices principales, digamos, en lo que es ambiente, en lo que tiene que ver con disposición, con uso y con el impacto económico y social. Y si nosotros miramos el informe y lo leemos detalladamente, que es muy largo, pero para resumirlos, muestra que nuestro país como Colombia está muy bien posicionado, incluso ahí no se llega a ver, pero el color azul es el de Colombia y el gris es la media, con lo cual en muchos índices está incluso mejor que la media. Y acá, Simón, no me mires mal, porque recién escuchaba tu charla y nos contabas un poco todo lo que hace falta, que es verdad que hay métodos de oportunidad, pero digamos como base parecería ser que estamos en el camino correcto. Básicamente en infraestructura nos resalta en ese informe el 100% de cobertura móvil, en lo que es asequibilidad o affordabilities, el alto nivel de oferta de internet y telefonía móvil, el mayor acceso a las PC por disminución tributaria. Desde lo que es el uso y uso de gobierno, es donde altamente estamos mejores que la media, y se destacan, por ejemplo, el programa de e-government, de programas de gobierno en línea, y en lo que es impactos, el impacto social que genera el mayor acceso a zonas rurales de estratos 1 y 2, por ejemplo, con el programa Vive Digital. Donde sí vemos que hay un ámbito de oportunidad entre estos pilares, digamos, uno de los más importantes es el tema de innovación, ¿sí? En el tema de innovación nos marca que hay una oportunidad importante para disminuir un poco esa brecha en estas empresas que quieren ser innovadoras y digitales a partir de la disponibilidad de las últimas tecnologías, capital venture, políticas mejores y más definidas para estos startups. Y ahí es un ámbito digamos, de mejora de oportunidad para estas empresas que quieren dejar de ser, digamos, tener la visión de ser empresas que siguen a lo digital para ser empresas transformadoras digitalmente. Nosotros como Accenture, y sirve solo como una introducción, hacemos un informe general de tecnología, este año del 2015, el Tech Vision del 2015 nuestro. ¿Cómo se hace este informe? Básicamente se relevan C-levels de las empresas de tecnologías a lo largo del mundo. En este caso se relevaron más de 3.000 C-levels y 3.000 responsables de tecnología en 10 países distintos, en 10 industrias distintas. Y un poco lo que sale de ese informe como tendencia que nosotros vemos en los próximos 5 años, tiene que ver un poco con esto que les nombro ahí, ¿no? Internet a mi medida, economía de resultados, revolución de plataformas y empresas inteligentes y reimaginando el talento. Básicamente, ¿qué vemos acá? Que no vamos a inventar nada, sino simplemente ver por dónde vienen un poco las tendencias. En el informe del año pasado y en el anterior
veíamos mucho que el Big Data y que todo el análisis de información era muy importante para las empresas, digamos, y para el sector TIC, en tomar ventaja de esta información y poder capitalizarla y de alguna manera sacar ventaja para poder dar un servicio todavía mejor a los clientes. Lo que estamos viendo aquí es que, digamos, se diversifica un poco las tendencias en estos 5 rubros, básicamente porque lo que las empresas están viendo, las empresas que quieren ser innovadoras, ¿sí? Que es un poco el rubro que nos marcaban desde Colombia, que del informe de tecnología de información, que hay un ámbito de oportunidad. Las empresas que deciden tomar el rumbo de lo que es la tecnología y aportar significativamente en un impacto económico en el país, de alguna manera están dando cuenta que ya dejan de pensar en mí, ¿sí? Como empresa, sino que pensamos en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? A partir de todo lo que es data mining, en lo que es digitalización, en todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas y todas estas cosas que están existiendo y que todo este flujo de información y de análisis de la información que ayudan a los sistemas a que tomen decisiones, cuantas más analytics tengamos, son empresas que realmente pueden tomar este conocimiento, no solo para ellas mismas, sino formar parte de un ecosistema digital y de innovación, tomando también lo de otras empresas a nivel mundial y otras industrias. Y estos hacen un poco lo que hacen las empresas. Para hablar simplemente 2 palabras de cada uno de estos rubros y que se entienda, incluso con un ejemplo, cuando hablamos de Internet a mi medida, lo que nosotros estamos capitalizando, lo que estamos tratando de contar en esta tendencia para los próximos años, son las empresas que entienden que todos los días una experiencia de usuario cada vez más está en línea, ¿sí? Y capitalizar lo que está en línea con las decisiones, cada vez más nosotros como usuarios tenemos muy identificado lo que queremos en mi agenda, en mis libros, en mi música, en mis gustos, y las empresas que quieren innovar utilizando esta vertiente, digamos, Internet a medida, es justamente capitalizar y hacer que esa experiencia usuario y cliente sea cada vez mejor en línea, pero además recopilar datos de lo que se hace en línea para poder ofrecer un servicio mejor y en definitiva redunde en poner contento, digamos, el usuario final. Un ejemplo de esto que yo citaba, hay varios, pero por ejemplo Coca-Cola o el distribuidor de Coca-Cola en Australia, lo que hizo básicamente fue poner máquinas expendedoras, digamos touch screen, y con cámaras que lo están filmando, con pantallas táctiles, haciendo que sea mejor esa experiencia de uso que tiene el usuario y a su vez tomando esa información para después tomar decisiones del tipo dónde poner estas máquinas, con qué refrigeración, en qué lugares, qué tipo de gustos elige. Y este es un ejemplo de Internet a medida. Si me voy a economía de resultados, y por ahí lo más fácil para explicar, cito un ejemplo, ¿no? Un refrán viejo que decía que cuando uno compra, por ejemplo, una mecha de 2 pulgadas para hacer un agujero, en realidad lo que uno quiere no es comprar la mecha, sino hacer el agujero. Entonces, tratando de resumir lo que significa economía de resultados, es entender a partir de ese hardware inteligente, digamos, que si uno logra disminuir esa brecha entre ese hardware inteligente que está en el límite de la empresa con el mundo físico, justamente tiene una mejor experiencia y tiene mejores datos para poder ofrecer una solución. Entonces lo que queremos decir con esto es directamente impactar en el mundo, desde el mundo físico, digamos, a través de Internet of Things o Internet de las cosas, impactar directamente con el resultado que se espera. Y acá el ejemplo que yo citaba es, por ejemplo, un parqueadero en Los Ángeles, ¿sí? Que básicamente lo que hace es en tiempo real dar información de los espacios disponibles a los smartphones en determinada aplicación que tienen esos smartphones. Entonces esto tiene varias consecuencias, ¿no? Incrementa el revenue en un 2 o 3%, era el ejemplo de este lugar, a su vez disminuye los costos casi en un 10%, y además hace que esté contento el usuario porque sabe que cuando va al lugar tiene el lugar asignado y sabe dónde tiene que ir porque está disponible en tiempo real porque lo recibe en su teléfono. La otra vertiente que nosotros llamamos es revolución de las plataformas, básicamente acá, como lo dice su nombre, es estas empresas que quieren ser innovadoras y que quieren, digamos, estar en ese ecosistema digital, de alguna manera tiene que basar su tecnología en plataformas, en diferentes tipos de plataformas que les permitan, digamos, captar la oportunidad y, de esa experiencia y poder a su vez incrementar esos revenues a partir de esas plataformas digitales para poder operar. Acá pongo un ejemplo de John Deere, digamos, donde básicamente las plataformas que está de alguna manera incorporando esta empresa de tractores hacen que los agricultores tengan la información de su negocio bajo su control, informaciones climáticas, informaciones de cosecha y de tomar decisiones respecto a cómo fue la cosecha anterior o la que están proyectando.
La cuarta vertical o la cuarta tendencia que nosotros identificamos del informe Tech Vision 2015 tiene que ver con empresas inteligentes, ¿sí? Básicamente, las empresas inteligentes son aquellas que a través de sistemas cada vez más inteligentes y muchísimo caudal de información de datos, lo que se hace justamente es que ese software inteligente con mucha más información y con mucho más analytics tome decisiones que se ayude de alguna manera a impactar fuertemente como una empresa inteligente. El ejemplo que yo cito, digamos que más me siento representado, es el Shazam, ¿no? Casi todos conocen el Shazam, que es en cuestión de segundos se puede captar la canción y el autor solo haciendo un clic de lo que estoy escuchando, pero ya va más allá que eso, porque lo que está sucediendo es que con el Shazam se puede anticipar a 32 días los hits o los éxitos que van a suceder en un mes, por la cantidad de clic de que las personas empezaron a escuchar una canción que salió justamente nueva, la escuchan, hacen clic, y con ese todo análisis de información se puede llegar a predecir un mes antes cuál va a ser de estas canciones un éxito. Y la última tendencia que nosotros vemos es reimaginando el talento. ¿Qué queremos decir con esto? De alguna manera es cada vez más las empresas que quieren ser innovadoras en este ecosistema que estamos definiendo, de alguna manera tienen que empezar a captar las mejores capacidades físicas de las personas humanas y también las de las máquinas, y poder hacer la mejor sinergia y combinación entre las personas y las máquinas para poder llegar a algo muy eficiente en menos tiempo y con mejor calidad. Entonces acá un ejemplo que nosotros mismos estamos apoyando a Philips y ya tenemos pilotos implementados en el mundo es los médicos empiezan a utilizar el Google Glass, ¿sí? Los anteojos con información, para poder realizar una operación en tiempo real, al mismo tiempo que están viendo toda la historia que necesitan del paciente en tiempo, ¿sí? En el mismo momento que están operando. Y esto es un cambio bastante importante, ¿no? Porque también luego estas empresas tienen que entender dónde y hasta dónde llega el límite de lo que tienen que pedir a una persona humana con calidad y dónde complementar con las máquinas y qué tipo de capacidades tienen que buscar de este personal para que se puedan completar con las máquinas. Esto era simplemente una introducción y voy a cerrar con un video que nos abre un poco el panel de lo que imaginamos como una ciudad, o todo esto redunda en la calidad de vida de una persona. Entonces les voy a mostrar un video muy cortito. ¿Se ve ahí? Sí. We're in the middle of a massive transformation that is changing every aspect of our lives. Driving this revolution is digital. Digital is transforming behaviors and expectations. It's also disrupting entire industries. Organizations can no longer be certain who their competitors will be, or even if they'll be offering the same products and services in the future. Success is about being agile, experimenting, adapting, analyzing, and collaborating. The winners are not doing things differently, they're doing different things. The possibilities are endless. Improving our lives by transforming public services and using digital technologies to access resources and fight crime. Helping us all to lead healthier lives through health and fitness monitoring and delivering healthcare in new and more efficient ways. Protecting our environment by making our lives more sustainable and better allocating and conserving vital resources from energy to water. Allowing us all to better manage our lives by integrating communication systems and channels to deliver better service and greater convenience, whether in-vehicle, in-home or in-store. Accenture's vision is to partner with our clients and use the power of digital to improve the way the world lives and works. Let us build the future together, now. Bueno, muy bien. Ahí como vemos, el rol, digamos, de las TIC impacta en todo lo que es la cadena del ecosistema que veníamos hablando, ¿no? Entonces un poco, y bienvenidos a este panel, un poco les quería preguntar y prácticamente a ustedes tres como presidentes de telcos, mirando un poco este video, pensando un poco en lo que hablamos de estas empresas innovadoras y que además quieren ser digitales y que al final el sector TIC está en toda la cadena de este ecosistema de diferentes industrias, ¿cuáles creen ustedes, digamos, como presidentes de estas compañías, que impacta o cómo se están preparando para esta transformación digital, o qué están pensando hacer para poder acompañar y poder pensar, ojalá, tener una ciudad así, ¿no? Inteligente? Si quieres, Alfonso, arrancamos contigo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es muy importante entender el momento en que se encuentra nuestro país con respecto a esta revolución digital. Sin duda estamos viendo una revolución digital. Sin duda
estamos viviendo un momento de cambio en el que las cosas van a hacerse de una manera distinta y no se van a parecer a como se hacían anteriormente, eso no hay duda. Pero tampoco podemos perder de vista el nivel de desarrollo de nuestra infraestructura. Yo creo que la forma de prepararse es seguir trabajando en lo que estamos trabajando y es desarrollar y desplegar nuestra infraestructura. La historia de Colombia es una historia de éxito, la historia de Latinoamérica también es una historia de éxito en la última década. Creo que Colombia incluso lo ha hecho de una mejor manera, pero no podemos parar de trabajar en desarrollo de conectividad. No se nos puede olvidar que detrás de todo esto, detrás de todos estos videos maravillosos que nos hacen soñar con un mundo nuevo y distinto, hay despliegue de infraestructura y ahí tenemos, como lo decía muy bien Simón, retos. Tenemos logros importantes, pero retos y asignaturas pendientes. Yo creo que es un primer frente. Lo segundo, creo que tenemos que trabajar en la generación de contenido local, que tiene que ver con relevancia. Evidentemente, hay muchísimas posibilidades en el mundo de Internet de las cosas, en el mundo del Big Data, hay muchísimas oportunidades, pero nosotros tenemos que ser capaces de extraer de esas posibilidades escenarios, productos, servicios relevantes para nosotros, para nuestra realidad de hoy y de ahora. Creo que es muy importante aterrizar esto y aterrizarlo a nuestro país, a un país que tiene un número importante de personas todavía en condiciones de pobreza, que aún así están conectados por nuestros dispositivos, que tiene ya una gran clase media que está cada vez llegando más fuerte a estos servicios y que tiene una industria en distintos estados, dependiendo de donde nos encontremos y dependiendo del tipo de industria, que está apropiando de mejor o peor forma estas tecnologías. Yo creo que ahí tenemos un reto importante que yo llamaría relevancia. Y por último, creo que ya a la hora de definición de política pública tenemos que medirnos de una manera más compleja. Ya no basta con hablar de conectividad, no basta con hablar de despliegue de terminales. Yo creo que tenemos que empezar a incorporarle a esas mediciones el índice de apropiación. ¿Qué tanto estamos apropiando esas tecnologías en el proceso educativo, en la transformación de nuestras ciudades, en indicadores de movilidad? Al final creo que las TICs son un habilitador de muchísimos sectores y tenemos que medirnos como se miden nuestros clientes. Si es para una solución de movilidad, en términos de movilidad; si es una solución de educación, en términos de indicadores duros de educación; si es de seguridad, en términos de indicadores de seguridad. Creo que tenemos que atrevernos a que nos midan como miden a nuestros clientes. Muy bien, muchas gracias. En el caso de Juan Carlos. Bueno, primero que todo, un saludo a todos, gracias a todos por acompañarnos hoy. Bueno, menos mal Alfonso solamente tuvo 4 minutos porque si no nos hubiera dejado sin nada que decir, pero está bien, vamos a intentar ir por otro camino, porque honestamente pues realmente coincido que el tema de la infraestructura es crítico. Sin duda en Colombia pues tenemos ese gran reto de superar la infraestructura, de superar nuestros retos de infraestructura, no tanto así en el área de telecomunicaciones. Yo creo que en telecomunicaciones hemos visto un desarrollo importante, hemos visto cómo a través de las inversiones, y yo creo que aquí el nombre del juego es de inversión, de continuar invirtiendo en llevar esas capacidades, esa cobertura a todos los lugares del país y, más importante, a todos los niveles de la sociedad, a todos los estratos socioeconómicos. Pues es importante dar ese acceso, porque justamente eso es lo que hace que tengamos un país diferente, el país que queremos. Sin embargo, me voy a enfocar en algo adicional. Yo creo que nuestras empresas tienen un gran reto. Sin duda somos empresas de tecnología, de ingenieros, de inversión, y eso es lo que ha hecho que al final del día el rey, el consumidor, decida cuál es su mejor alternativa. Sin embargo, yo creo que hay un elemento muy crítico y se mencionó ahorita en el tema de la era digital. El tema de la era digital, aparte de ese gran concepto de todas estas cosas que se pueden hacer, estos cambios de plataformas, tiene un elemento que yo creo que está sin explotar todavía, y es esa generación de información masiva, que hoy en día es probablemente el mayor activo que la era digital fomenta o genera, y es una gran cantidad de información que nos permite casi que meternos a la mente del consumidor. Gran reto en el sentido del manejo de la información del consumidor y la privacidad del consumidor. Sin embargo, la realidad es que también esa información está disponible. Nosotros sabemos en todo momento cuando una persona tiene una necesidad de comunicación, tiene una necesidad de información, cómo la está buscando,
Y es algo que además nos da un potencial, y es lo que se ha hablado del gran concepto de la nube y el Big Data y esa capacidad de procesamiento de esa información para que pasemos de esa fase de la infraestructura, que no la podemos olvidar, que el Plan Nacional de Desarrollo sin duda nos está ayudando a que esos dineros, esa inversión extranjera que está viniendo al país, no se quede ahí obsoleta, realmente se haga una realidad y termine generando cobertura, capacidad, etcétera. Pero vuelvo e insisto en el tema de la información, en ese concepto de que esta era digital nos permite ofrecerle al consumidor una experiencia completamente diferente con respecto a lo que hace. Desde los ejemplos de los Ubers y los Waze y las plataformas que estaban aquí mencionando, sin duda es un nivel de inteligencia que tenemos que aprender a utilizarla, a capitalizarla en favor del usuario, en favor de realmente crear esa sociedad inclusiva, esa sociedad que haga que esas barreras y esas diferencias económicas se generen y que genere oportunidades. Al final del día uno pensaría o diría, pues podríamos hablar de la inequidad, y la inequidad pues es una diferencia entre las personas y lo que tienen las personas, pero la diferencia realmente la hacen las oportunidades, y creo que las TIC tienen ese gran poder de generar oportunidades para la gente. Muy bien, gracias Juan Carlos. ¿Tu caso, Saúl? Gracias, Fabio. Muchas gracias, Intel, y a todos por acompañarnos. Yo creo que el mundo está cambiando muy rápidamente, y las empresas relacionadas con las TIC pues van a influenciar mucho este cambio. Yo creo que este cambio, lo que estamos viviendo o hemos vivido en los últimos 2 años y lo que hemos vivido o lo que vamos a vivir en los siguientes 5 años, pues va a ser una revolución total y va a ser un mundo totalmente diferente a lo que hemos visto y a lo que creemos haber visto. Y para esto, pues yo creo que hay que aportar muchísimo en inversiones y en conectividad. Nosotros desde ETB le estamos apostando a esto, le estamos apostando a un mundo digital, totalmente digital, con todas las oportunidades que esto puede traer para la gente en todos los campos, en teletrabajo, en movilidad, en seguridad, en educación, en salud, pues en todos los campos que nos queramos imaginar. Yo creo que se vuelve muy importante la conectividad, y en esto estamos haciendo una inversión enorme desde ETB, especialmente en la ciudad de Bogotá. Nosotros estamos cubriendo la ciudad de Bogotá con fibra óptica. Este es un proyecto enorme en donde hoy en día ya el 65% de Bogotá está cubierto con fibra óptica, y de aquí a final del año entrante el 100% de Bogotá prácticamente está cubierto con fibra óptica. Esto va a hacer de Bogotá posiblemente una de las mejores ciudades conectadas del mundo entero, y esto pues se vuelve muy importante para todos estos proyectos, no solo pues obviamente para los productos y servicios que puede desarrollar la empresa, como la fibra óptica al hogar, la conectividad de 150 megas que estamos ofreciendo hoy en día en el mercado, sino para hacer de Bogotá una ciudad inteligente, para hacer de Bogotá una ciudad más segura, para poder tener más atención a los usuarios, más entretenimiento, muchísimas más cosas. Y esto pues yo creo que esto se empieza a volver fundamental en el cambio de vida de las personas, de cada una de las personas. Esto va a llevar al crecimiento de la economía, ya lo decía Sergio anteriormente, mayor conectividad, y hay muchísimos estudios que lo muestran, pues nos llevan a un crecimiento de la economía entre el 1 y el 3%. Esto nos va a llevar a la generación de más empleos, esto nos va a llevar a un desarrollo mucho mayor, y aunque la apuesta inicial es Bogotá, después nos extenderemos a otras ciudades del país, pero Bogotá representa casi el 30% de la economía nacional. Bogotá es muy importante, entonces la apuesta realmente implica muchísimos millones de dólares de inversión, muchísimos esfuerzos, pero creo que lo estamos consiguiendo, y creo que vamos a empezar a cambiar a través de Bogotá la economía del país y la forma de vivir en Colombia. Muy bien, muchas gracias, Saúl. Ahí estaba un poco tratando de buscar el denominador común entre las tres opiniones, y básicamente nos estamos focalizando mucho en inversiones, ¿no? Más allá que o estamos muy bien o no tan bien, pero para todo caso hay que seguir, hay que invertir. Entonces, desde el punto de vista de inversiones, hilando un poco la charla que nos dio Simón, a los que lo escuchamos hace un rato, nos decía un poco que el impacto que está teniendo en la economía desde las TIC, desde las inversiones, no parecía ser el que quisiéramos, ¿sí?
Entonces te pregunto, Simón, como director nacional de planeación, ¿qué crees tú que tendría que dar como garantía de alguna manera o de políticas en el ámbito público, ya sean políticas regulatorias o políticas impositivas, para que estos señores como presidentes de estas compañías importantes se animen a invertir y cada vez más, porque de hecho hay que invertir? Yo simplemente, Colombia ha hecho muchas cosas bien y muchas cosas bien en los últimos 5 años. Y yo creo que el aumento de conexiones de 2.2 a 9.7 millones de banda ancha es impresionante. Penetración de celulares en 116% es impresionante. Pero simplemente yo quiero hacer el llamado, ¿sí?, de no caer en puntos comunes. Y lo digo por esta razón. Porque cuando, digamos, la coyuntura económica del país en este momento es muy favorable para TICs. Muy favorable. O sea, Colombia, este momento de devaluación va a ser muy importante para generar capacidades locales en materia de generación de contenidos y otros temas. Pero los retos que tenemos de verdad son muy grandes. Y yo quiero un poquito cambiar la pelota y dar unas cifras que creo que es importante que la industria conozca. Pero Colombia en los últimos años ha pasado de inversión en ciencia, tecnología e innovación del 0.3% del PIB al 0.6% del PIB. Pero casi todo ese incremento es estatal. Casi todo ese incremento es estatal. Y les voy a comparar el sector TIC con otros sectores. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos la decisión, estamos dando el PIP2, ¿no? Nosotros sabemos que por cada peso que ponemos en subsidios de vivienda, apalancamos 10 pesos de constructores para construir vivienda. Y cuando nosotros gastamos 1 peso en innovación, sé que apalancamos casi solo 50 centavos del sector privado en ese ejercicio. Entonces, mi punto es, si tenemos, por ejemplo, un beneficio tributario de ciencia, tecnología e innovación disponible, donde tenemos un cupo de hasta 500.000 millones de pesos, y las 2 empresas que lo vienen usando son Ecopetrol y Pacific Rubiales, o Pacific Investment Corporation. Y eso es increíble, ¿sí? Y gran parte del reto que tenemos nosotros, y ya voy a decir qué podemos hacer desde el Estado, pero es que el sector privado colombiano no tiene una cultura corporativa de innovación, no invierte lo suficiente innovando en sus procesos propios. Eso lo vemos reflejado en las cifras de productividad nacionales, que no vienen aumentando como pares nosotros. Inclusive el profesor Richard Vietor de la Universidad de Harvard está escribiendo en este momento un case study sobre Colombia. Y la conclusión del profesor es, este es un país que logra crecer sin avances en productividad. Entonces, y en eso el sector de las TIC juega un papel muy importante. ¿Qué es el papel del Estado? Yo creo que el Estado puede hacer muchas cosas bien. Una es ayudarle al sector a remover sus barreras para poder invertir. Comentaba, y no voy a entrar en profundidad, sobre el programa de POTS modernos, que está bloqueando casi 1 billón de pesos en despliegue de infraestructura del sector en las TICs y que requiere este ordenamiento territorial hacerse bien. Si queremos hacer Internet de las cosas, ciudades inteligentes, todo eso, meterlo de POTS modernos. Estamos desde la CRC necesitamos una política regulatoria clara para el sector y dejar unas reglas y dejar muy claro hacia dónde queremos ir en este propósito. Pero yo creo que el Estado juega otros 2 papeles muy importantes. Y no es solo la inversión. Digamos, una cosa que tenemos que hacer es la inversión en infraestructura, poder generar el mínimo vital, promover a través del FONTIC, de Impulsa, la creación del ecosistema y el tema de pertinencia. Pero jugamos, yo creo que 2 cosas muy importantes, aparte, digamos, de los puntos obvios. 1, el Estado es probablemente la principal fuente o la principal razón de apropiación de los ciudadanos. Porque si el Estado toma la decisión, por ejemplo, si yo como Estado tomo la decisión de que ahora en adelante yo un subsidio no lo entrego en efectivo, sino lo entrego de esta manera, yo obligo, ¿sí? Tiene un costo de que la gente aprenda de esto, eso tiene un costo, pero después lo agradece. Acá antes en la presentación ponía el ejemplo de Concepción, Antioquia. Un alcalde que con la ayuda del sector privado decidió volver todo el municipio en Antioquia sin efectivo.
porque decidió pagar su nómina en cuentas, porque decidió entregar los subsidios de esta manera, porque creó un ecosistema. Un municipio que en 8 meses pasa de 3% a 93% de bancarización. Es algo increíble, porque el Estado tomó una decisión. Esperamos que eso salga del tema de carpetas digitales, de los trámites que estamos pasando. Pero yo creo que el futuro grande nuestro del Estado, especialmente con esta estrechez fiscal, es sin duda nuestros procesos de licitaciones públicas. ¿Sí? Entonces, porque yo ponía el ejemplo de que cuando vemos lo que hacen países verdaderamente innovadores, Israel, Finlandia, ellos premian resultados y no procesos. Ellos, en las licitaciones de ellos, ganan los ingenieros y no los abogados. Entonces, nosotros tenemos ahorita en el Estado colombiano retos indescriptibles. Tenemos pérdidas de energía por 9.5 billones de pesos. Nos gastamos 2.7 billones de pesos administrando la salud. Y yo no estoy diciendo compra de medicamentos, no, estoy administrando citas, historiales. Tenemos 41% del agua del país sin medición. Entonces, los retos grandes y el papel de TICs grandes es grande fuera del sector TIC. Fuera del sector TIC. Y yo no sé cuáles son las soluciones o qué software o qué medidores tenemos que utilizar para resolver esto. Pero lo que yo digo es que si trabajamos todos juntos, estoy seguro que en este salón hay alguien que sabe para dónde ir el país. Entonces, gran parte en el proceso de compras públicas de Colombia o en la toma de decisiones, nosotros tenemos que empezar, y ya estamos empezando en planeación, la idea de tener compras innovadoras, donde yo como Estado lo que puedo hacer es decir, tengo este problema, necesito este resultado, por favor díganme cómo lo soluciono, denme las alternativas, no el tipo armando la licitación de tal manera que no sé cuántas hojas de vida, a mí se me caen las licitaciones todo el tiempo porque se tumban las hojas de vida a los abogados. Entonces necesitamos es pensar de esa manera el Estado como un gran comprador y con grandes retos públicos, porque no puede ser que el sector TIC crezca por debajo del promedio del PIB nacional. Es un sector que usualmente tiene elasticidad de casi 2. De por cada punto del crecimiento de una economía, el sector TIC usualmente crece 2%. Y acá llevamos 5 años con el sector creciendo un poquito por debajo del promedio nacional. De los 4.6 puntos de crecimiento del año pasado, solo aportó 0.12. Y entonces, creo que tenemos mucho que hacer y el sector tiene mucho que crecer, tanto en el sector privado como en el sector público. Muy bien, muchas gracias, Simón. Me cuesta un poco ver las cifras, entender un poco esto que dices, ¿no? Que el impacto, si bien el impacto es tan positivo, con más inversiones y demás, como que no está creciendo, o está creciendo sí, pero por debajo de la media nacional. Ahí tomo un poco en consideración lo que tú decías de cómo impacta desde lo que es una empresa digital, o las que se están transformando en digital, en lo que es el impacto de la economía. Y ahí, Alfonso, voy a ti. Estuve leyendo un poco el informe que está publicado, que tú entiendo que diste alguna charla en algún panel relacionado con un informe del que Telefónica forma parte y que justamente habla del ecosistema, el ecosistema de la economía digital en lo que es América Latina. Entonces la pregunta concreta que te hago es desde Telefónica, con tu visión de este informe, ¿cómo crees que, o qué está haciendo Telefónica en este ecosistema digital que puede impactar positivamente a lo que nos pide Simón, ¿no? Este impacto positivo en la economía? Yo creo que la invitación que hace nuestro director es completamente válida y la comparto. Creo que hay un llamado importante al sector a aprovechar primero unos recursos que existen, eso es efectivamente cierto. Luego, digamos, hay unas barreras para acceder a esos recursos y en eso hay que trabajar porque, digamos, personalmente hemos trabajado varios de nosotros en lograr proyectos reales, concretos de ciudades inteligentes con unas barreras no menores, pero evidentemente ahí yo creo que como sector, hablando como sector, tenemos una oportunidad enorme, porque el estudio finalmente, que era tu pregunta, dice eso, dice hay una transferencia enorme de región, de LATAM a Norteamérica, de LATAM a Europa,
producto de que no está ocurriendo lo que el doctor Simón Gaviria está planteando, y es completamente cierto, no estamos generando un entorno innovador entre nosotros. Telefónica y varias de las empresas del sector estamos trabajando en emprendimiento local, tenemos academias de emprendedores, tenemos fondos que están aprovechando además recursos privados que están apostándole a emprendimientos, pero definitivamente creo que aquí hay una asignatura pendiente de la región Latinoamérica y sin duda Colombia. Creo también, y me quiero referir a lo que acaba de decir el doctor Gaviria, en que el Estado tiene otro rol adicional, o por lo menos quiero interpretar uno de los aportes que nos plantea el director de otra manera, y es que yo creo que el Estado tiene también un reto de innovar. Lo que él nos estaba explicando en compras estatales no es ni más ni menos que una forma de innovación. Yo creo que el Estado tiene que plantear una aproximación innovadora en su relación con los ciudadanos. Yo creo que cuando se habla de innovación, creo que tenemos que ponernos como en un plano común y decir todos tenemos que innovar. Creo que el Estado puede dar ejemplo, creo que el Estado puede habilitar unos canales de relacionamiento con la comunidad distinta. Hay herramientas, la herramienta de Big Data, por ejemplo, que mencionaba Juan Carlos, está lista y no hay ninguna duda que el primer cliente de esta herramienta es el Estado a nivel nacional, el Estado a nivel municipal, y probablemente esta forma de apropiación tecnológica público-privada es la más adecuada para dar un inicio a un esquema distinto. El informe realmente lo que hace es un llamado a la oportunidad inmensa que existe de dejar de hacer esa enorme transferencia que hacemos a otras regiones y crear contenidos y apropiación local, en una invitación que no es nada distinto a la que nos acaba de hacer nuestro director. Es básicamente tenemos que aprovechar, tenemos que invertir en innovación, que esa innovación sea pertinente, que le mejore las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Yo creo que aquí hay muchísimas herramientas que bien aplicadas le mejoran la vida a millones de colombianos, pero realmente tiene que tener un contenido local importante porque nuestras condiciones son distintas a las de cualquier otro mercado. Y ahí hay un reto que yo creo que es común público-privado. Bien, muchas gracias. Ahí yo no termino un poco de entender y quiero entrar un poquito más en profundidad, y ahí sí, Juan Carlos, me ayudas, pero desde digamos, tu rol como empresa privada, ¿qué es lo que le pediríamos al Estado? ¿Cuáles son las barreras que encontramos para apoyar ese crecimiento económico que entendemos que es necesario a partir de las TIC? Yo creo que en esta charla, digamos, yo me llevo una conclusión interesante. Yo sumaría el resumen que tú hiciste de lo que nosotros tres como operadores vemos como nuestro gran compromiso y nuestro gran reto, que es el de inversión. Lo resumiste tú mismo. Y desde esa perspectiva también, digamos, le sumo otra cosa que dije anteriormente, y es que sin duda en el rubro de infraestructura de telecomunicaciones probablemente Colombia es el único rubro de infraestructura en el cual no tiene o no presenta un retraso importante frente a todos los demás pares de la región, llamémoslo así. Y eso se debe básicamente a inversión privada, no se ve a ninguna otra cosa. Aquí no estamos en general hablando de la inversión del Estado, aunque existe indudablemente en la industria un tema de una privatización de la industria que está a mitad de camino, a diferencia del resto de los países del mundo. Tema que de hecho resalta la OECD como un tema crítico, y yo creo que ahí pues hay un elemento para sentarse a pensar. Y antes de pasar a hablar sobre ese elemento, sumaría el diagnóstico que hizo el doctor Gaviria, que me parece fenomenal. ¿Cómo es posible que esa locomotora transversal de la economía, que es las TIC, y me refiero a esa frase famosa de la locomotora, pues resulte ser que inclusive vaya más lento que cualquiera de las otras locomotoras? Ahí hay una dicotomía extraña. Total. Y por ende, pues yo creo que hay que sentarse a pensar en política pública de una forma importante. Ahora sí me voy a regresar al punto que estaba planteando anteriormente, y yo creo que ahí hay un elemento que, como dije, resalta la OECD al respecto de ese concepto de la independencia del regulador. Yo creo que ahí hay un elemento importante para sentarse a pensar en política pública a ese respecto, y que realmente todos esos incentivos a que refiere el doctor Gaviria en lo que es innovación, pues realmente estén diseñados con un objetivo de apalancar la inversión del Estado. Porque hoy en día las condiciones, y eso también es un elemento adicional que me parece crítico, me parece que las condiciones en términos de estabilidad de la inversión
es algo que hay que sentarse a revisar en la industria, de tal forma que genere el incentivo de apalancamiento. De lo contrario, pues los inversionistas serán tímidos al respecto de esa inversión, porque indudablemente no es que no haya aumentado la competencia. En los últimos 2-3 años hemos visto una proliferación de competencia importante, por ende inclusive una proliferación en el tema de la inversión, sin embargo no ha resultado en lo que resalta el doctor Gaviria. Yo creo que ese elemento en política pública requiere de sentarse a pensar no en acciones aisladas al respecto de esa vida digital. Hay que sentarse a pensar en cómo realmente generamos valor localmente. Y aquí voy a meter otro elemento de política pública que habría que sentarse a pensar. Y es, indudablemente el mercado está cambiando significativamente, no solamente en lo digital, sino en quién participa en lo digital. En el video justamente elicitaban algo que me parece fundamental, y es, hoy en día ninguno de nosotros sabemos contra quién vamos a terminar compitiendo. E indudablemente yo creo que el Estado tiene un rol de regulación importantísimo, por ejemplo, en el tema de qué pasa con la generación de valor externo. Y voy a poner un ejemplo, no es publicidad política, pero un ejemplo clarísimo, y es, hoy en día tenemos por ejemplo, un Netflix siendo un proveedor de contenidos en Colombia, que por ejemplo en nuestro caso, y lo llamaríamos competencia desleal, compite con un Claro Video. Y básicamente donde nos sentamos a pensar en dónde está la política pública, no solamente de incentivar la inversión, sino crear las reglas de juego para que esa creación de valor efectivamente genere ese crecimiento local, ese empleo, ese desarrollo de contenidos locales. Entonces hay un elemento ahí de sentarse a pensar en una política pública integral y no aislada al respecto de la innovación, que yo creo que es el nombre del juego hacia el futuro. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahí un poco, y quiero escuchar también la versión, digamos, tuya, Saúl, porque hay una componente importante ahí del Estado y privada, y te quería preguntar justamente cómo es la interacción entre el gobierno y una empresa privada, si están haciendo algo juntos. Bueno, quiero empezar por decir que creo que Simón tiene toda la razón. O sea, este no es un país innovador, aquí no tenemos innovación, estamos muy lejos de cualquier país desarrollado en términos de innovación. Hay iniciativas de innovación que parecieran importantes, relativamente importantes, mencionábamos hace un momentico como Ruta N en Medellín, ahora @21 en Bogotá, a donde ETV pues es uno de los, digamos, sponsors de esta iniciativa, pero la verdad del caso es que los resultados son muy pobres en términos generales. Ayer veíamos en una reunión el número de patentes que se generan en Colombia, 20 patentes al año, creo que es el número, 21 patentes al año, una por cada 2 millones y pico de habitantes. Estos lejísimos frente a un país desarrollado, lejísimos, o sea, ni siquiera estamos en los niveles cercanos de comparación. Entonces creo que hay muchas cosas por hacer. Yo creo que hay que trabajar esto de fondo. Yo creo que no es un tema de una o dos iniciativas, yo creo que hay que cambiar mucha de la legislación para que esto pueda realmente evolucionar, generar mucha más competencia en los mercados en términos generales y abrir las posibilidades para que muchas de estas iniciativas se puedan desarrollar y se puedan concretar, y a veces en contra del propio negocio, como lo decía Juan Carlos con el tema de Netflix. Pues es un tema que impacta indudablemente los servicios de televisión de los operadores, pero eventualmente hay que legislarlo y hay que y tiene que ingresar al mercado. Pongo un tema pues, que genera menos controversia pues, en un panel de telecomunicaciones, pero que es el tema de Uber, que lo vemos por ahí ahorita afuera caminando y promocionando el servicio. Pues es un tema de innovación que va a cambiar o que está cambiando el mundo del transporte, de llevar a la gente, de mensajería en Estados Unidos ya va a través de Uber, de muchísimas cosas que están haciendo, y tenemos que adaptar la legislación para que esto se integre al mercado. De una manera u otra se tiene que integrar al mercado en contra de muchas cosas establecidas por muchos años, como es el servicio de taxis,
le va a pegar muy duro a mucha gente, a muchas inversiones, pero no podemos ir en contra de la tecnología, no podemos ir en contra de la innovación en este sentido, y así van apareciendo y han aparecido y seguirán apareciendo muchísimas soluciones en todos los campos. Vemos el campo de la música con Spotify, con todos estos sistemas de música, vemos pues en todos los campos ya hay ejemplos concretos y estos se van a seguir desarrollando. Entonces yo creo que a través de la relación de las empresas con el gobierno, pues hay que estrecharlas, hay que trabajar de la mano y hay que empezar a generar pues mayores incentivos para la innovación. Y mayores incentivos no quiere decir que hay que girar un cheque para que se haga esto, incentivos desde todo punto de vista, puede ser incentivos tributarios, pero también es incentivos políticas claras, de legislación, de políticas claras, y poder realmente premiar los resultados, no el proceso y que a lo mejor innovamos y que invertamos en innovación y no pasa nada, sino resultados concretos, resultados de verdad, aumentemos el número de patentes, aumentemos los inventos, aumentemos la innovación, aumentemos las eficiencias, y yo creo que todo esto se puede hacer de la mano entre la empresa privada y el gobierno nacional, pero es un tema de una discusión grande, no es un tema de decir, bueno, estas son las 3 cosas que hagamos. Yo creo que es un tema de fondo, que hay que cambiar muchísimas políticas, muchísimas cosas, pero tenemos que adaptarnos a este cambio que ya es una realidad, ya no es el futuro, ya es hoy. Ya estamos en ese cambio, o sea que es importante. Muchas gracias, Saúl. Ahí un poco lo que quería preguntarte, doctor Gaviria, Simón, un poco es ¿cómo se está pensando de lo que es la Dirección de Planeación, apoyar un poco o incentivar, más que nada apoyar, o qué planes tienen hoy de desarrollo pensando en los próximos años para incentivar este rol de las TIC y que finalmente impacte positivamente en la economía colombiana? Si puedo reaccionar, me parece muy importante, porque este sector, creo yo, el Estado sí necesita darle más claridad en regulación. Y yo creo que tenemos que tomar las recomendaciones de la OECD, parte son buenas y parte hay que mirarlas con cuidado, ¿sí? Por ejemplo, frente a los temas de independencia, ¿no? Para muchos países, por ejemplo, sería muy raro ver al ministro de Hacienda en la Junta del Banco de la República, sería muy raro. En Colombia lo hemos tenido, siempre lo hemos tenido. Tenemos hoy la política monetaria más prestigiosa de América Latina, único país que nunca no ha pagado sus deudas, nunca no hemos reestructurado nuestras deudas, manejamos bien la coordinación entre política monetaria y política fiscal. Y lo mismo puede decirse de la CREC, de la CRA, de la misma CRC, poder tener una instancia donde el gobierno tiene una voz de poder coordinar la política regulatoria con la política de inversiones de la nación. Y eso nos funciona, nos ha funcionado, digamos, hay que ver lo que Colombia ha avanzado en materia de regulación energética en los últimos 20 años, 25 años, es impresionante, en el mismo sector de las TICs. Entonces yo creo que eso lo tenemos que ver con cuidado. Lo que yo sí creo que este sector sufre mucho, y digamos, es en el tema de discordancia regulatoria. Y eso, digamos, no es culpa de nadie, para ponerlo así. Lo que pasa es que la tecnología nos cogió ventaja en la regulación. Tenemos, pues yo creo que tienen ustedes a la SIC que les pone multas, la CRC les pone multas, el Ministerio les pone multas, cada uno le saca regulación, puede que unas sean buenas, otras no sean tan buenas, pero tenemos la Agencia Nacional del Espectro, tenemos la Agencia Nacional de Televisión, tenemos la CRC, tenemos la SIC, tenemos, y eso, digamos, cuando se hizo bien, ¿no? Por ejemplo, nosotros, acá ponía yo el ejemplo, seguimos midiendo el sector de las TICs con el sector de correos, así lo hace el DANE, lo ha hecho así por un buen rato, y hoy no tiene sentido. En su momento tenía sentido y son esas cosas que se quedan. Y no evolucionó. Entonces yo sí creo que lo que sí tenemos, y claro, lo de la televisión, cuando se pensó en la Constitución, el poder de la televisión en la opinión pública es violento. En 1990, imagínense, eso era
en monopolio estatal y tenía que tener cuidado en lo que se dijera con la televisión. Pero hoy la televisión viene por el celular y viene por internet y viene en streaming y hoy pues pensar que el Estado puede tener monopolio sobre contenidos, pues en su momento sí. Entonces digamos, lo que yo sí creo es necesitamos un régimen tanto regulatorio como sancionatorio como de prospección de un regulador convergente. Eso requiere una cantidad de maromas legislativas, cambios constitucionales, pero sí tenemos que ir hacia allá. Y yo creo que eso sería muy bueno para el sector. Mismo lugar, contenidos, espectro y diferentes plataformas, y creo que es una queja razonable. ¿Sí? Creo que es algo que podemos mejorar. Y la otra cosa que yo quiero resaltar, que creo que es muy importante lo que venimos haciendo, es el esfuerzo que estamos haciendo en el plan frente a educación. ¿Sí? Porque el déficit de la industria de TIC en materia de profesionales TIC es demasiado grande. Estamos hablando de las cifras que tenemos nosotros son 91,000 profesionales de TIC que hacen falta, con calidad, pues digamos, no gente que se gradúa por graduarse. Y en eso, pues no solo programas como Pilo Paga, es que la cifra de educación es la primera vez que es más grande que la defensa. Entre funcionamiento e inversión son 135 billones de pesos en los próximos 4 años. Es una cifra que este país jamás ha visto. Y donde la meta que tenemos, no vamos a solucionar todo de una, es poder llegar, reducir el déficit a 35,000 profesionales. Creo que eso, para el sector, para esa innovación que necesitamos, para ese ecosistema que dependemos, y en eso estoy de acuerdo, depende del sector privado. Es que nosotros, el Estado propiamente no muestra ser un gran emprendedor. Podemos hacer muchas cosas en apropiación, en Open Data, donde creo que ya estamos dando pasos en el IGAC, ya estamos dando pasos en el Instituto Nacional de Minas, poniendo toda la información disponible. En este caso, les quiero contar algunos proyectos pilotos que tenemos sobre Big Data. Para el Estado eso sí que es importante. Por ejemplo, cuando hicimos la encuesta nacional logística de Colombia, se hace una vez cada 7 años. Pero vamos a hacer un ejercicio de Big Data para tenerla de manera constante trabajando con todos los operadores. Pero el ejercicio que les quiero contar antes sobre el poder de Big Data en reinventar el Estado y mejorar la productividad del Estado es una cosa que nosotros vivimos en planeación todo el tiempo, que es, les voy a poner en lo que yo sufro, el CISBEN. En ese caso, en planeación, yo me siento como un arquero, como Mocho, ¿sí? Porque hacemos esfuerzos. Ven a ver, la semana pasada, el mes pasado, nosotros tenemos 34.6 millones de colombianos en el CISBEN. 34.6 millones de colombianos en el CISBEN. Hace 2 semanas, el último corte de cuentas, cogimos a 50,000 colombianos que ganan más de 4 millones de pesos, incluyendo unos que ganan más de 10 millones de pesos, tratándose de meter al CISBEN. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Yo tengo, y el trabajo, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en cruces de bases de datos. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me encantaría, y creo que haríamos maravillas, si yo pusiera poder cruzar CISBEN contra la pila. Yo cruzo contra DIAN, cruzo con UGPP, pero si la plata que nos podríamos ahorrar, los fraudes de una manera, si me permiten decirlo, si nosotros tuviésemos, y ya lo estamos haciendo, estamos en el proceso de sacar ese proceso adelante, de coger la base de CISBEN y cruzarlo con todas las bases de datos, y ojalá contra bases de datos del sector privado, para poder garantizar que esos subsidios sean solo para la gente humilde, y que gente próspera no le quite el cupo a gente humilde en la salud, en Familias en Acción, en los programas de adulto mayor. Pues no solo permitiría mucho más eficacia en la calidad de la inversión pública, sino que haría de un mejor país. Entonces, digamos, para la toma de decisiones del Estado esto es, y si aparte de eso podemos hacer Big Data con Open Data, pues el potencial es inmenso. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo el mío incorporado, muchas gracias. Nos queda poco tiempo, pero yo tengo muchas preguntas. Voy a tratar de seleccionar algunas porque creo que nos quedan un montón de temas por hablar. Hablando un poco de inversiones, que al final todo se basa en un poco lo que hay que invertir, ¿no? Para que impacte
en la economía, y entendiendo que para ustedes, telcos, creo que es un momento de armado de presupuesto del año siguiente, y les pregunto brevemente a cada uno de los tres, a Saúl, a Juan Carlos, a Alfonso, ¿qué están previendo, digamos, de presupuesto en cuanto a tecnologías que impulsen este crecimiento en TIC? ¿Y dónde los podemos ayudar, no? Pero, ¿o por dónde creen que viene la tecnología y qué cosas están haciendo como inversiones? ¿Con qué tasa? Tanto no te puedo pedir. ¿Con qué tasa? Es otra charla esa. La verdad, este sector, yo creo que la vocación inversionista la explicaba Sergio al comienzo y veíamos, ahí hacíamos rápidamente con Juan Carlos unas cifras, pero es un sector que invierte fácilmente en este año $2.000 millones. Realmente este es un sector que invierte, es decir, la apuesta, y lo que planteaba Juan Carlos yo quiero frasearlo de la siguiente manera. Si pensamos cómo estábamos en comunicaciones hace 20 años, y parémonos hace 20 años, cómo estábamos en carreteras, cómo estábamos en hospitales, cómo estábamos en escuelas, cómo estábamos en puertos, cómo estábamos en aeropuertos y cómo estábamos en comunicaciones. Y ahora volvamos 20 años, cómo estamos en puertos, cómo estamos en aeropuertos y cómo estamos en comunicaciones. Realmente este es un sector que logró desarrollar una infraestructura con óptimas prestaciones, con inversión esencialmente privada en un periodo de tiempo récord. Yo creo que este sector puede reclamar con solvencia que ha desarrollado una infraestructura de primer nivel. Yo creo que evidentemente hay muchísimo por hacer, asignaturas pendientes en muchas áreas, pero yo creo que es una historia de éxito que comenzó en los principios de los 90, unas aperturas que generaron esfuerzos inversionistas privados, y hoy, 20, 25 años después, tenemos una historia que ojalá tuviéramos en puertos, ojalá tuviéramos en carreteras, porque realmente creo que hay una historia de éxito. Yo creo que aquí hay una historia de éxito y que tenemos que compartir, porque yo creo que da lecciones hacia otras infraestructuras. Pero evidentemente, pues el ritmo, los videos que vemos lo muestran, el ritmo no para. Nosotros tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que invertir además en todo el país. Nosotros, Saúl se habla mucho de Bogotá con razón, es su operación, también ha hecho esfuerzos por fuera de Bogotá, pero esencialmente nuestras operaciones son nacionales con las complejidades que tiene Colombia, de manera que los montos de inversión para el año 2016 en el caso de Movistar serán del mismo monto que tuvimos en el 2015, conservando un ritmo de inversión ya por 10 años seguidos de más de 1.2 billones de pesos al año. Entonces, realmente creo que ahí hay un esfuerzo inversionista. Obviamente nos impacta, como impactará a todo el resto del país, efectos como la tasa de cambio, fundamentalmente en redes móviles, en redes fijas de banda ancha, de alta velocidad y despliegue de infraestructura, pretendiendo cerrar también esa brecha entre lo rural y lo urbano, que también alguna vez lo mencionábamos, y es que también en el tema de telecomunicaciones tenemos dos Colombias, una urbana y una rural, y ahí hay una asignatura pendiente. Pero yo creo que ahí hay, nosotros cuando hablamos de inversión es porque evidentemente es lo que más nos talla a los operadores, y porque la inversión en estos montos y en estos niveles de compromiso requiere reglas de juego claras, reglas de juego justas, reglas de juego que equilibren el campo cuando el campo se desequilibra. Cuando vemos que entran otros actores que no han invertido, también evidentemente tensiona la cancha, y necesitamos tener un regulador que sepa reaccionar a los cambios del mercado. Eso es muy importante. Yo comparto lo que decía el doctor Gaviria sobre los cambios no se podían prever, evidentemente no se podían prever, pero probablemente necesitamos que los tiempos sean más rápidos, los tiempos de ajuste de nuestras regulaciones sean más rápidos, los tiempos de resolución de controversias, y yo el primero sin ir más lejos, tienen que ser más rápidos, porque no puede convertirte este sector en discusiones eternas, porque tampoco le hace bien a las reglas de juego claras que necesitamos. Yo creo que el llamado que hace el doctor Gaviria es válido. Yo creo que como sector tenemos que apoyar una aproximación que equilibre las reglas de juego en el entorno ampliado de TICs, pero sobre todo que nos permita tener reglas de juego claras hacia el futuro. Muchas gracias, Alfonso. Se acabó, no sé si que tenemos un rojo ahí titilando, pero está haciendo así. Ya está. Sí, la resumo muy rápido. Yo creo que estamos en ese
tú preguntabas en qué vamos a enfocar las inversiones y es muy sencillo. O sea, creo que la infraestructura de voz y entretenimiento en el país está construida. Lo que estamos construyendo es el futuro de los datos, la vida, los servicios de datos y el internet y esa conectividad. Pues yo creo que tiene que ir enfocada indudablemente en las coberturas. Pues indudable, ahorita Sergio mencionaba la inversión en 4G y en ese sentido pues yo creo que el compromiso que hemos hecho es muy importante de cobertura de 4G para todo el país y llevar el internet móvil, que es, como dijo Sergio, la forma en que indudablemente esa conectividad va a crecer. Enfocada en capacidades, nuevamente en datos, por ejemplo en el caso de Claro, recientemente anunciamos el tema del cable submarino, que básicamente multiplica la capacidad de conectividad de Colombia por 50 veces, es decir, nos deja listos para ese gran crecimiento en datos. En tecnología, pues sin duda tendremos que seguir invirtiendo en ese campo. Por ejemplo, anunciamos hace poco también el lanzamiento de un satélite que nos va a dar servicio para Colombia y toda esa conectividad entre entretenimiento y internet. En la parte, digamos, de la Big Data, en la nube, pues hemos hecho inversiones, por ejemplo, en lo que son los data centers en Triara. En el caso de Claro, pues seguir trabajando en esas capacidades de procesamiento de datos, de alojamiento de la información y poder dar esa capacidad de analizar esa información. Así que, pues todo a construir ese futuro hacia los datos, hacia esa digitalización que presentaste, pues allá está enfocado todo el esfuerzo. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Saúl. Nosotros pues seguiremos en nuestra transformación de la empresa, seguiremos invirtiendo en la fibra óptica, en la conexión de hogares con fibra óptica, en todo el desarrollo del tema de televisión en Bogotá. A nivel nacional seguiremos expandiendo nuestra presencia con 4G, pues, que ya tenemos cobertura nacional, pero expandiendo esta cobertura, y seguiremos haciendo inversiones muy importantes. Nosotros venimos ya varios años haciendo inversiones cercanas a los 700.000 millones de pesos al año, y continuaremos con pues, con montos muy similares a esto. Esto es una apuesta gigante, es una apuesta que significa casi la mitad de los ingresos anuales de la compañía. Es la inversión por usuario más grande que tiene el país en el sector. Entonces es una apuesta, y es una apuesta que sí necesitamos pues, que venga acompañada de cierta regulación que nos empiece a ayudar pues, a proteger a estas inversiones. Poder empezar a definir la banda ultra rápida, poder empezar a tener subsidios y ayudas a desarrollar esta banda ultra rápida que nosotros pues, públicamente hemos dicho que debe estar por encima de los 30 megabits por segundo, pues, de acuerdo pues, a algunos estándares internacionales. Tenemos que proteger todo este despliegue de fibra óptica. Hemos visto ejemplos en el mundo que se protege, en otros que se protege menos estas inversiones, y los que no se protegen han fracasado, y estos países han fracasado en el desarrollo de tecnologías pues, nuevas como la fibra óptica. Entonces, le estamos apostando muy fuerte, estamos realmente poniendo el futuro de la compañía en juego con estas inversiones. Estamos bien empezando a ver los resultados, estamos muy contentos, pero si no tenemos el apoyo de una legislación que realmente proteja estas inversiones, pues va a ser muy complicado seguir hacia el futuro con este tipo de inversiones. Muy bien, muchas gracias, Saúl. Bueno, yo creo, la verdad que se nos acabó el tiempo, había muchas cosas. Creo que este tema es para seguir hablando y seguir debatiendo, pero digamos, para dar un poco un cierre, creo que está claro que se está en un momento de una economía que va a ser más positivo. Simón, no te alteres porque hay muchas inversiones que están diciendo que están planificando para el próximo año. A cambio piden ayuda. Pero déjeme hacer una reflexión final que es esta. ¿Sí? Ahí no sé si ahí. Mire, cuando una economía crece, tiene 3 factores de crecimiento. ¿Sí? Y por ejemplo, en el 2010, la inversión como porcentaje del PIB de Colombia era 24%. La última cifra que tenemos en el país es 30.7% de inversión como porcentaje del PIB, la más alta en nuestra historia y la más alta en la región capital. El segundo factor de crecimiento de una economía es su capacidad laboral.
nosotros acá somos el país que más empleo ha creado en América Latina. Ya hemos creado 2.5 millones de nuevos empleos y es probable que en los próximos años creemos 1,5 millones más. Y eso es por el cambio en los pasar de industrias intensivas de capital a mano de obra. Entonces, digamos, esas dos narrativas, Colombia no solo tiene buenas cifras, eso va a mejorar, pero la verdad el margen para que eso mejore es difícil. Ya estamos en niveles históricos y líderes regionales. Pero, digamos, acá estos tres presidentes son gateway keepers. Ellos lo que hacen es que ellos están manejando la historia, la infraestructura, y sin duda de manera muy importante, y líderes regionales. Pero la historia de la productividad, que es el tercer factor en crecimiento, es lo que hace falta, ¿sí? O sea, es infraestructura, ese capital humano, qué tan rentable es. Y en eso todavía tenemos mucho que hacer en Colombia. Eso requiere que trabajemos juntos, ¿no? Eso no es solo el sector público, no es solo el sector privado. Necesitamos que trabajemos juntos, porque ese factor de productividad es lo que nos puede llevar nosotros a retornar a nuestro crecimiento del 5% del PIB anual, que es lo que logramos en la primera mitad de la década. Entonces, es esa parte de la historia. Eso es lo que tenemos que lograr trabajar, cambiando mentalidades en lo público y en lo privado. Muy bien, creo que el debate sigue, ¿eh? Lo vamos a seguir fuera del micrófono. Les quiero agradecer muchísimo a... No, por favor, a ustedes. Ha sido un honor para mí compartir este panel con ustedes. Muchas gracias a Syntel, que posibilitó esto, y a toda la audiencia. Gracias, ¿eh?